a su pueblo Israel. Dios se le da a revelar a su pueblo Israel. ¿Cuál es su pueblo Israel? Nosotros lo vemos desde Génesis, hermanos, hasta Malaquías, revelándose Dios a su pueblo. ¿Sí? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Ahorita no estamos viendo esto, pero hay promesas que son para Israel. Hay promesas, hermanos, que son para Israel, pero no son para la iglesia. ¿Sí? Pero si hay en el Antiguo Testamento, hay promesas que son para la iglesia. Entonces, en esto, hermanos, muchas veces se confunden los predicadores, porque hay promesas, hermanos, por ejemplo, vamos al libro de Isaías, que es el libro mesiánico. Esas promesas, ¿para quiénes son? Para la iglesia. Esas promesas, hermanos, la agarró la iglesia, porque Jesucristo venía a los judíos. Jesucristo venía a los judíos, pero los judíos, dice la palabra de Dios, a los suyos vino. Bueno, escuchen, porque dentro de 8 días los voy a poner a evangelizar conmigo. Me van a evangelizar ustedes. Primero les voy a enseñar y después me van a evangelizar. ¿Sí? Así lo hacen los testigos. Y lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Entonces pónganse las pilas. Entonces, Dios nos habla, hermanos, en el Antiguo Testamento. Dios le habla a los profetas. Dios le habla, hermanos, a su pueblo Israel. Pues hay, por ejemplo, los testigos toman un versículo que dice: y vosotros seréis mis testigos. ¿Cuáles testigos? ¿Quiénes eran los testigos? ¿A quiénes le dijo Dios este versículo? ¿A quién le dijo Dios? Y vosotros seréis mis testigos, le dijo Dios en el Antiguo Testamento. ¿A quién le dijo Dios eso? ¿A nosotros? ¿Al pueblo de Israel? ¿A quién le dijo Dios esto? ¿Sí? Pues le dijo Dios al pueblo de Israel. No, nosotros no nos podemos, hermanos, meter en el Antiguo Testamento, porque acuérdense que del libro de la gracia venimos nosotros. Es el nuevo. Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos, y aún Jesucristo, los 4 evangelios, hermanos, estamos todavía bajo la ley. En los 4 evangelios, hermanos, todavía Jesucristo nació bajo la ley. Ahora, dice la palabra del Señor, no tengo ahorita la cita, pero lo relacionamos con los testigos que dicen ellos. Dice: y vosotros seréis mis testigos. ¿Quién es un testigo? El que está presenciando lo que ha visto. Ahora, ¿nosotros podremos ser testigos de los hechos de Dios? No, porque no lo vimos. No lo vimos. Entonces, si Dios está hablando a su pueblo, ¿por qué le decía a Dios: vosotros seréis mis testigos? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, conoció, hermanos, el poder de Dios. ¿Y dónde conoció el poder de Dios Israel, hermana Jessica? ¿Dónde conoció Israel el poder de Dios? Cuando lo sacó de Egipto. Ahí conoció Israel, hermanos, el poder de Dios. ¿Por qué? Las plagas, las moscas, las ranas, la sangre, la muerte de los primogénitos en el desierto. En el desierto, hermanos, ahí conoció ¿cómo conoció Israel a Dios en el desierto, hermana Araceli? Si una característica del conocimiento de Dios hacia su pueblo Israel en el desierto. Ayúdale, Lord. En la nube. En la nube. Ahí estaba conociendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a Dios a través de una nube. Dice la palabra de Dios que cuando estaba el sol, hermana Chuy, ¿qué pasaba? Le tapaba a su pueblo. Dios mandaba una nube para tapar al pueblo de Israel. Y en la noche, el fuego. Una columna de fuego, hermanos, alumbraba al pueblo de Israel.
Y ahí entonces ellos serán testigos de los hechos de Dios. Por eso dice el libro de Isaías, creo que es ahí. Vosotros sois mis testigos. ¿A quién le estaba diciendo ahí? Al pueblo de Israel. No estamos nosotros integrados ahí. Pero llegará un momento donde nosotros nos integraremos, hermanos, a las maravillas de Dios. Ahora, ¿qué pasó ahí? Estamos en la era de Dios. Dios se manifestó, hermanos, a su pueblo, Dios. Pero también sabemos que ya había una promesa, que era el Hijo. ¿A dónde lo vemos? Nosotros lo vemos, hermanos, en Isaías, dice esto de Isaías. ¿Nadie sabe un texto de Isaías? El Espíritu de Dios omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Proclamar liberación al cautivo y libertad al prisionero, pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando ahí. ¿A quién está hablando Dios ahí? No, Dios está hablando a los gentiles. Dios está hablando a los gentiles, porque está, hermanos, hablando de Jesucristo. Él está hablando a Jesucristo. Dice, ahí está la promesa de parte de Dios. Cuando Jesucristo, hermanos, Él nace, dice, y nacerá, porque un hijo, dice, nos es nacido. ¿Sí? Y empieza Dios a hablar, hermanos, porque un niño nos es nacido, y un hijo nos es dado. Y si llamará su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Estaba Jesús ahí? Sí, pero dice Dios con nosotros. ¿Quién vino a nacer? ¿Dios o Jesús? Jesús, pero sabemos que Jesucristo es Dios. Entonces es Dios con nosotros. ¿Quién estuvo con nosotros? Jesucristo estuvo con nosotros, pero fue el Verbo encarnado. ¿Por qué le llaman el Verbo encarnado? Porque se hizo carne. El Verbo encarnado, hermanos, por eso llaman el Hijo del Hombre, porque Él nació de una virgen. No tuvo, hermanos, relaciones José con María, sino que Él, hermanos, a través del Espíritu Santo, fue engendrado, hermanos, en el vientre de María. Por eso dice que Él no conoció pecado. Por eso dice ese texto, Él no conoció pecado. ¿Por qué? Porque nunca fue engendrado por un hombre, sino que fue por el Espíritu Santo. Pero entonces trae los genes de María. Y por eso dice, el Hijo del Hombre nació de una mujer. ¿Sí? Por eso dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Esto está hablando de Jesucristo. Entonces Jesucristo habla en el Antiguo Testamento, tiene profecía para el Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Ahora cuando Jesucristo llega, hermanos, a cumplir la ley en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Jesucristo cumple la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie la pudo cumplir. Entonces, hermanos, ¿hasta dónde termina la ley en el Nuevo Testamento? Hasta su muerte. Hasta la cruz. Desde Éxodo, que nosotros vimos, hermanos, que empieza la ley y termina la ley, hermanos, hasta la cruz de Cristo. Hasta ahí termina la ley y termina la ley y empieza la gracia. ¿Sí? Escúchenlo bien y quiero que se lo graben bien, porque dentro de 8 días nos vemos las caras. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque la gente, hermanos, ignora todo esto. La Biblia, hermanos, hay que conocerla. No al derecho y al revés, como lo sabe Satanás. Pero sí podremos nosotros, hermanos, conocer nuestra Biblia, nuestro credo, nuestra enseñanza, nuestra doctrina. Religión no, doctrina. Doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? Nosotros aquí estamos, hermanos, aquí donde nosotros estamos leyendo, miren y como dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Nosotros ya sabemos qué función tuvo el Padre. Nadie nos puede, hermanos, quitar eso de la mente. Sí, el Padre tuvo una función y habló al pueblo de Israel el Padre.
Pero también, hermanos, el Padre también hizo una promesa, y esa promesa fue Jesucristo. ¿Para quién hizo? ¿Para quién era Jesucristo? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo aceptó. ¿Cuál es el motivo, hermanos, que no aceptó el pueblo de Israel a Jesús? Porque ellos esperaban un rey. Porque Jesucristo, hermanos, vino manso y humilde. Jesucristo vino manso y humilde, y el pueblo de Israel siempre había estado en guerra. Todo lo que el pueblo de Israel quería era un hombre con caballo, con su buen fusil, con su espada y con su artillería atrás. Ese sí es el rey que nosotros esperamos. Pero como él vino, prácticamente, hermanos, el nacimiento de Jesús, hermanos, a veces, hermanos, indiscutible. No podemos decir que un rey haya nacido en un pesebre. No podemos decir que un rey haya muerto, hermanos, en la cruz del Calvario. No, ¿por qué? Se contradice, hermanos, a nuestra mente. Hermanos, mire, viene el que nos viene a salvar y se viene cayendo. Es una metáfora casi así con Jesús. No pudo decir el pueblo de Israel, ese nos viene a salvar, y resulta que el Salvador nace en un pesebre. Y ese nos viene a salvar, y resulta, hermanos, que el entrar triunfal, hermanos, en lugar que entren en un caballo, simplemente entre, hermanos, en un burriquín. Y simplemente, hermanos, cuando turba al pueblo de Israel es cuando Jesucristo, hermanos, está en una cruz. Y por eso le dice, y no eras tú el que nos ibas a salvar. Amén. Entonces, fue, hermanos, el tiempo de Dios. Dios y los profetas. ¿Sí? ¿A dónde Dios, hermanos, se revelaba a sus profetas? Pasa Dios y manda a su Hijo. Ahora tenemos a Dios a través de su Hijo. ¿Cómo? Él viene a nacer en un pesebre. Y ese pesebre, hermanos, que él nace, hermanos, simplemente la gente no lo cree. Pero ¿cómo creyeron que era un niño no igual a la gente de aquel entonces? Porque dice la palabra del Señor que vinieron 3 reyes del oriente. ¿Cómo se llamaban los 3 reyes, hermana Estela? 3 magos, ¿cómo eran los 3 magos? ¿No dice qué? ¿El Melchor qué? ¿No? Bueno, dice la palabra del Señor que el niño que, hermanos, crecía. A ver, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Cómo fue? Cuando fueron a Belén. ¿Cómo fue? Que había sido un censo. ¿Sí? Y ese censo, hermanos, los obligó, hermanos, a ir. ¿Y a qué fueron ahí? A censarse, a poner. Fueron a censarse. Es como, por ejemplo, cuando aquí pasan nuestras autoridades, nuestros gobiernos a censarnos. Sí, ¿cuántos son? ¿Cuántos somos? Y empieza donde vives. ¿Cuántas familias hay? Es un censo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene todo eso. Ahora, a ese lugar, hermanos, en ese momento, hermanos, era el censo. Y Jesús y María y José, pero hay un problema ahí, también hubo un problema entre José y María. En aquel entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que de momento José se dio cuenta que María estaba embarazada. No quería casarse con ella, no la quería dejar. María estaba embarazada y José pensó, dice, yo la voy a dejar. Pero dice la palabra del Señor que un ángel llegó y le habló y le dijo, no lo hagas. No temas, dice, de tomar a María, pero no la tomó en ese momento por mujer. No, la respetó. No. Y fue en ese momento, hermanos, cuando dice la palabra del Señor que María, sí, fue a Jerusalén, fue a
a Belén, y él, hermanos, ahí se le ocurrió nacer a Jesús. Fue todo raro. ¿Por qué? Porque Jesucristo Dios ya lo había predicho. ¿Dónde iba a nacer Jesús? ¿Y cómo iba a nacer? Y dice la palabra del Señor, hermanos, que no solamente predijo su nacimiento, también predijeron los profetas su muerte y también su reinado. ¿Cuál es su reinado de Jesús? ¿Sí? Ahora, vamos nosotros, hermanos, paso por paso. Ya vimos entre un poco que la ira de Dios. Viene la ira de Jesús. Desde el Éxodo hasta la cruz. Ahí se termina la ley. Ahí se termina la ley. Y viene la ley, hermanos, ahora nos da la gracia. Estamos en la gracia. Jesucristo vino, cumplió la ley, fue la era de Jesús, hizo los milagros, ¿sí? Hizo los preparativos, hermanos, para crear la iglesia, porque Jesucristo no fundó la iglesia. Pero los apóstoles y profetas, dice la palabra de Dios. A pesar que Jesucristo, hermanos, era Jesús, pero Él no vino a fundar la iglesia, sino que hizo los preparativos para que se fundara la iglesia. Ahora, hermanos, muere Jesucristo, hermanos. Jesucristo hizo milagros Jesús. Y tantas cosas hizo Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario. Y en ese momento, hermanos, dice la palabra del Señor que Jesucristo muere. ¿Y dónde va Jesús? Primero abajo. No podía subir al cielo porque tal motivo que nadie, hermanos, había descendido del cielo. Nadie había descendido del cielo. Pero ahora que Jesucristo viene del cielo, ahora Él tiene, hermanos, el poder. Ahora cuando Él muere, Él habla de un paraíso. Ya no habla, hermano, del seno de Abraham. Él habla de un paraíso. ¿Cuál es el paraíso? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo fue a ese paraíso. Él fue a ese paraíso. Ahora, hermanos, y va al seno de Abraham. Los hebreos. Él va al seno de Abraham. ¿A qué va al seno de Abraham? Allí estaban, hermanos. Acuérdense de la historia del rico y Lázaro. Dice la palabra del Señor que el rico estaba en un lugar de tormentos. Pero dice la palabra del Señor que el rico, dice, alzando sus ojos. Alzó sus ojos al rico. Dice, y vio a Lázaro. Y quiere decir que Lázaro no estaba al lado de él. Dice que el rico alzó sus ojos. O sea, levantó la mirada, dice, y vio a Lázaro. Entonces quiere decir, hermanos, que ahí estaban en un lugar diferente, pero en el seno de Abraham. ¿Quiénes están ahorita ahí? Su pueblo. No. ¿Quiénes están ahorita en el seno de Abraham, hermanos? Todas aquellas personas que murieron con Cristo ahora no van al seno de Abraham, ellos van al paraíso. Pero sí existe todavía allá abajo el infierno. Y ahí están en el infierno. Dice la palabra del Señor que Jesucristo sí fue al infierno, porque Jesucristo fue a los infiernos, porque ahí estaba, hermanos, en el seno de Abraham. Y Jesucristo fue a arrebatarle las llaves al diablo, que el Señor lo reprende. ¿Sí? Y ahora Él tiene las llaves de la muerte. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes están abajo en el infierno? Todas aquellas personas que mueren sin Dios. No, escúchalo bien. No es un lugar, como dicen por ahí, el lago de fuego es aparte. El infierno, hermanos, es aparte que el lago de fuego. No es igual, hermanos, el lago de fuego, hermanos, donde Satanás va a estar con el falso profeta, la bestia, y donde
El lago de fuego será, hermanos, hasta el final. ¿Cuál es hasta el final? Al final, hermanos, del juicio del gran trono blanco. Al juicio del gran trono blanco, hermanos, allá aparecerá, hermanos, el lago de fuego. Pero dice la palabra del Señor que los que están abajo en el infierno, dice que saldrán. ¿A qué saldrán? Para ser juzgados. Para ser juzgados. Dice la palabra del Señor que el mar entregó sus muertos. El Hades, el infierno, entregó sus muertos. O sea que ellos van a salir de allá. El mar va a entregar los muertos que él mató. Y también que la muerte también entregará sus muertos. Todas aquellas personas que ahorita andan por ahí diciendo que dónde se quedaron y andan haciendo marchas, que no las encuentran. Pero ¿sabe quién sí sabe? La muerte. La muerte. Y es ahí donde ella, hermanos, va a entregar esos muertos. El mar va a entregar sus muertos. El infierno va a entregar sus muertos. ¿Cuándo? Cuando sea el juicio del gran trono blanco. Ellos van a rendir cuentas por el motivo que están ahí. Por eso se llama el juicio del gran trono blanco. Todo será blanco. Todo. Ahora, nosotros estamos, hermanos, fue la era de Jesús. Fue el tiempo de Jesús. Qué grandes cosas nosotros podemos entender del tiempo de Jesús. Jesucristo nos vino a abrir, hermanos, todas las cadenas que nosotros no habíamos visto, hermanos, ni en el Antiguo Testamento, hermanos. El Antiguo Testamento no sabía la gente cómo actuaba Satanás. Pero en el Nuevo Testamento nosotros ya sabemos cómo actúa Satanás. Inclusive, hermanos, los apóstoles nos dan, hermanos, las características. Dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. ¿No? Que es un ángel de luz. Jamás el diablo, hermano, va a venir a nosotros y nos va a decir y va a entrar a tu puerta. Tú vas a estar, aquí está el diablo, soy yo. Jamás. Jamás. Él va a entrar, hermanos, como un ángel de luz. ¿Sí? Como cuando usted vaya a la bolita, le dice, corre, ¿dónde quedó la bolita? Y usted dice, ay, mira, ahí están dando dinero. ¿No? Pero jamás le están diciendo, oye, te voy a robar, chuy. No, va a decir, órale, quítale, métele ahí para que ganes más. ¿No? Así, hermanos. Así es el diablo, dice que él se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo? Aquí no puedo traer yo. Una persona atractiva. Aquí no puedo traer yo. Una mujer atractiva. Así en el pensamiento. En el pensamiento, en la televisión. En todos lados. Y en todos lados, hermanos, usted va a ver, hermanos, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que ahí sí? Pero ¿por qué nosotros no tenemos el discernimiento? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros nos cubramos con la espada, con el cinturón, con los zapatos, ¿sí? Con la palabra de Dios. Por eso nuestros jóvenes están todos ahí involucrados en las redes sociales. Y se ponen tristes cuando ponen sus fotografías y no reciben ningún like. La armadura de Dios. ¿No? Me encanta, me gusta. ¿No? Ahora los jóvenes tienen ¿cuántos amigos? Miles. Miles de amigos. Y viene uno, acepta lo bien, no saben ni quién son. Pero ellos lo reciben. Y estoy hablando de todos los jóvenes. No saben. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, hermanos, está corrompiéndose cada día. Ahora que nosotros, hermanos, estamos aquí, viene Jesús. Él abre, hermanos, Él abre el pensamiento. Ahora Él nos da una manda. Dice ahí, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones,
Bautícenlos. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque es un compromiso. Si alguno que está aquí no se ha bautizado, quiere decir que es como si yo le preguntara a usted que ya tiene 20, 30 años y le digo, hermano, ya se casó, y usted me dice, hermano, no me he casado, porque es que todavía, ¿qué tal si me trata mal mi esposo? ¿Qué tal si por ahí me encuentro otra o otro? ¿No? Así estamos con Dios. Es que yo no me bautizo porque yo no quiero compromisos. Hermana Marta. Está bautizada. ¿Ah, sí? ¿Y ella está bautizada ya? No, hay que bautizarse. ¿Usted está bautizada? Sí, pastor. Sí, hermano Gabriel también, ¿verdad? O ya lo bautizamos. Todos. La importancia del bautismo. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Es que Dios quiere un compromiso. Mire, por ejemplo, hermanos, hoy hay un compromiso de alabar a Dios. Hay un compromiso de estar en este lugar. ¿Por qué? Es gratitud que nosotros tenemos. Ahora, el servicio de Dios, hermano, requiere una responsabilidad. Todos tenemos compromisos en la casa. Todos. Si yo les digo, hermanos, ¿qué les parece si el domingo no hacemos culto y nos vamos a la Marquesa? Dice, no, hermanos, hasta que no viene va a venir. Y hermano, les digo, hermanos, si el autobús es gratis. Ay, sí, hermanos. ¿No? No va a haber traiga 2. Ahora, pero el compromiso, hermanos, que Dios nos da, hermanos, el compromiso de estar con Dios. Es como un hijo con su padre. El compromiso que tiene un hijo con su padre, hermanos, es tan importantísimo, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí donde estamos. Ahí dice 20. Enseñar que guarden todas las cosas. Dice, enseñándoles. Primero hay que enseñar. Primero hay que enseñarles. ¿Cómo? El evangelismo personal, hermanos, es muy eficaz en la vida de nosotros. Todos, hermanos, yo puedo evangelizarles desde aquí. Puede haber una campaña, hermanos, y evangelizarlos desde un lugar, hermanos, público, amor, pero sería, hermanos, a todos, hermanos, los que están formando parte de esa campaña. Pero ¿saben un evangelismo personal cuál es? Como los que ustedes conocen. Hermanos, yo conozco a tal persona y la vamos a ir a visitar. ¿Cuál es el propósito de visitar a esa persona? Llevarle la palabra para Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué debo hacer yo para ir a visitar a esa persona? Yo necesito conocer la palabra de Dios. Sí, amén. Ir preparado. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Dice, enseñándoles. Lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, es prácticamente vamos a enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo? Primero yo voy a ganar su amistad. Yo voy a ganar su amistad. Ahora, es tan difícil, hermanos, yo creo cultivar, hermanos, una persona, hermanos, que usted ya tiene en la mira. Yo creo que no es difícil hacerlo. Si nosotros tenemos, hermanos, ese deseo, porque es un deseo que nace, y esto es para todos, Esto es para todos. Hermanos, yo en mi trabajo he predicado a Cristo. He evangelizado en mi trabajo. Sí, uno de ellos, hermanos, han venido aquí algunos. Uno de ellos, hermanos, fue el suegro de la hermana Marta, de los que yo evangelicé en mi trabajo. Sí, pero de nosotros tenemos que tener, hermanos, una dedicación hacia esa persona. Ahora, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros no vamos a imponer. Quitémonos de la mente, hermanos, que vamos a imponer. No, Dios manda y nosotros tenemos que obedecer. Quitemos ese pensamiento, es que el pastor, no es que Dios está mandando. Si es un levita, hermanos, si es un evangelista, si es uno que predica,
Uno que predica, los que predican. Aquí no está la hermana Alejandra que predica, está la hermana Chu solamente. Pero uno que predica, hermanos, tiene que dar el ejemplo. ¿De qué? De leer la palabra de Dios. Amén. De orarle a Dios. De escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? Y el ayuno y la oración que no falta, hermanos, en la vida de la iglesia. ¿Quiénes son los que van a dar la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que van a dar alimento? Los que tienen. Si usted no tiene, ¿qué va a dar? Es como si yo le digo, hermana Marta, regálame de comer. Si no tengo. Ahora, todos estamos capacitados. Miren los jóvenes, hermanos, tienen puertas abiertas. Entre ellos, hermanos, hay multitud de jóvenes que padecen depresión. Nosotros, hermanos, por ejemplo, todos nosotros, hermanos, sabemos, hermanos, cómo maneja el diablo, hermanos, el mundo. Pero nosotros sabemos y tienen problemas, porque hay gente que tiene problemas. Y si usted sabe de problemas, y si usted conoce a Dios y no le está hablando a esa gente, Dios se lo va a demandar a usted. Por eso dice la palabra del Señor allá, dice que ángeles serán testigos. Allá en el juicio del gran trono blanco, hermanos, cuando usted da un folleto, cuando usted está predicando con la palabra de Dios, hermanos, con un tratado, hay ángeles que nos están viendo. Por eso dice la palabra del Señor, dice que ángeles, dice, serán testigos. Esos ángeles, hermanos, que sí, cuando Gabriel te estuvo dando un folleto, yo fui testigo que él te habló de Cristo. Y tú no quisiste obedecer. ¿Sí? Ahora que somos nosotros, yo les decía, ¿cuándo les decía yo? El ejemplo de nosotros. ¿A dónde debe comenzar el ejemplo de nosotros? La casa. En el hogar. Si en su hogar, hermanos, a usted lo conocen como, mira, ya viene el religioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted algo está ocultando. No, aquí todos somos hermanos. ¿No? Hermano, Dios le bendiga. Y nos levantamos y saludamos. Dios le bendiga. Dale un abrazo. Sí, lo veo medio afligido. Le voy a dar un abrazo. En su casa. En su casa. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, enseñándoles igual en todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quién está con nosotros? Jesús. El Espíritu Santo. Ahora, termina Jesús. Cumple su ministerio aquí en la tierra Jesús. Pero dice, y no os dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Y se mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él estará con vosotros. Ahora Jesucristo se fue. Jesucristo ya no está. Pero ahora mandó al Espíritu Santo, el Consolador. Ahora el Espíritu Santo, hermanos, está en medio de nosotros. Es el que dirige la orquesta. Por eso dice que el Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza activa como dicen muchas sectas. Es una fuerza activa en la luz. Usted lo apaga y se fue. Lo prende y ahí está. No, pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo está ahí dentro de usted si usted le da permiso. El Espíritu Santo, hermanos, está ahí en usted. ¿Cómo, hermanos? Ahora la pregunta es para todos. ¿Cómo, hermanos, mantengo yo al Espíritu Santo dentro de mí? Esa es la pregunta para todos. ¿Cómo mantengo yo al Espíritu Santo? Porque la carne no se lleva con el Espíritu Santo. Orando. Ayunando. La carne, cuando usted ayuna, hermano, la carne se muere.
Y vamos a hablar de la carne. Cuando sabemos que alguien habló de nosotros, ¿qué dice el hermano hermano? Nos enojamos. No me lo voy a parar en seco, Iván. Yo soy burrolas y los burrolas aquí. ¿No? Pero cuando está el Espíritu Santo, hay que hablar más. No nos quita nada con hablar. Cambió la expectativa, cambió el comportamiento. Donde quiera, hermanos, hay esas agresiones. Donde quiera yo veo, en el trabajo, en la combi, cuando venimos, hermanos, ahí hay. Donde quiera, hasta en la propia iglesia. Si usted no es maduro, hermanos, usted va a terminar, hermanos, como Sansón, como Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? Haciendo su propia voluntad, queriendo, hermanos, agradar a Dios con su propia voluntad, pero jamás quiso, hermanos, La voluntad de Dios. hacer la voluntad de Dios. Y usted va a venir a la iglesia y se va a aceptar, pero usted no va a estar, como dicen por ahí, como alacrán con su ponzoña. ¿No? Ahora, dice ahí la palabra del Señor, dice: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Partió Jesús, vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo nos redarguye, modesta. Hoy actuaste mal. Y está eso aquí como dice el Señor. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo que haga modesta, que actuó mal? Que vaya a su presencia y pida Que perdón. vaya y que pida perdón. ¿Y si puede solucionarlo? Sí, porque muchas veces a lo mejor alguien vino y le pidió un vaso de azúcar y dice el modesto: no, yo no tengo azúcar. Y saben cómo ando yo y todavía me está pidiendo. Pero el Espíritu Santo en ese momento la redarguye y ¿sabes qué, modesta? Y va al vecino y le dice al vecino: mira, perdón, mira, sí tenía azúcar. Es una vergüenza. Pero sí tenía azúcar. ¿Por qué? Nos redarguye, nos exhorta. Cuando estamos haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo nos exhorta. ¿Qué más? Nos consuela. Estamos tristes. En la tristeza que usted tiene, va y corre, se lo dice al hermano. Va y corre, se lo dice al vecino. Va y corre, hermanos, se abre la boca, hermanos, en un lugar, hermanos, inadecuado. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros le digamos a Dios: Señor, estoy pasando por una tristeza. A ti te la doy, a ti te la digo. ¿Sí? Esos son los beneficios que tenemos nosotros con el Espíritu Santo. Esos son los beneficios que no andamos solos. ¿Sí? A menos, hermanos, como yo les estoy diciendo, a menos, hermanos, que su templo, dice la palabra de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. A menos que el templo del Espíritu Santo esté sucio. ¿Cómo ensucio yo el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo ensucio yo? Con chismes, con desobediencia, desobedeciendo a los papás, mintiendo, haciendo cosas desordenadas, robando. Y ahí es donde el Espíritu Santo ya no está. El Espíritu Santo ya no está. Y sí está, pero está como un poquito de esos de la mínima luz que da. Sí está, porque el Espíritu Santo sí está, jamás se ha ido. Pero prácticamente, hermanos, el Espíritu Santo no es el que manda, en otras palabras. El que manda es la carne. Por eso, hermanos, nosotros queremos chismear. A ver quién tiene un chisme nuevo por ahí. ¿No? Por eso nosotros decimos: ¿vamos a ayunar o vamos a comer? No, vamos a comer. ¿No? ¿A dónde vamos? Vamos a comer.
Por eso nosotros, hermanos, vemos la tele o leemos la palabra de Dios. Y el que manda en usted es el que va a dirigir ahí. Si el Espíritu Santo, la carne le va a servir a Gabriel. Hay un programa pero bonito, mira, prende tu TV. Y dice Gabriel, no la prende, pero dice Gabriel, Señor, pero no he orado. No he leído mi Biblia, pum, apaga la tele. Y se va a orar. Pero dice Gabriel, sí, ya me lo merezco. 12 horas, 24 horas, 25 trabajando. Me merezco una hora ver la tele. Y cuando se fue la hora, Gabriel se durmió. Ya no leyó la Biblia, porque la carne se cansó. Pero sí se revinó media hora. ¿No? Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Quién ganó ahí? La carne. La carne. Por eso, hermanos, hay un canto que dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne pelea hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Yo no sé este día cuál ganó en tu ser. Yo no sé si ganó la carne o ganó el espíritu. Si va el espíritu, te lo aseguro que ahí es de tu Biblia. Si es que el espíritu está en tu vida, te lo aseguro que ya oraste. Ya oraste. Y oraste por tu esposo, oraste por tus hijos, oraste por todos. Porque el espíritu te está redarguyendo. Pero si la carne gana en ti, ahorita no has orado. Menos has leído la Biblia porque hay trabajo. ¿No? ¿Ayunar? Cuesta mucho ayunar. Hace rato estaba hablando con un muchacho diciendo,